El tiempo nos tiene descolocado como nos tiene descolocada la economía, ¿no? De nuestro país. Me quedo con el tiempo. Sí, yo también, totalmente. Hoy se anunció el índice, la inflación del mes de septiembre, 12,7. Exactamente, y si comparamos septiembre, o hablamos, mejor dicho, trazamos una línea de septiembre 2022 a septiembre 2023, la inflación fue del 138,3%, Sí, Marcela. sí. Y en lo que va del año, la acumulada en 9 meses, 103,2%. Sí, ya superó ampliamente los 3 dígitos y bueno, estamos en días preelectorales con muchísima incertidumbre. En el día de hoy el Banco Central anunció el aumento de la tasa de interés para los plazos fijos. Sí, 145% anual. 145%, viendo la posibilidad de que la gente se anime a hacer plazos fijos en pesos, ¿no? Luego de todo lo ocurrido en estos días con el dólar, hoy se aquietó, el dólar bajó de los 1.000, pero igual es vivir el minuto a minuto, ¿no? Y pensando en lo que puede llegar a pasar después del 22 de octubre. Sí, y yo me quedo pensando, hay muchos especuladores. Totalmente, Muchos, sí, muchos. Los que manejan el dinero de la Argentina, digamos. Muchos, pero la mayoría son los trabajadores que no tienen tiempo a frenar su labor para ver cómo está el dólar. Tienen que seguir trabajando, exacto, sufriendo con bolsillos flacos ante otros que especulan o que hacen sus negocios y que lamentablemente siempre la paga el que menos tiene. Es así. Es algo recurrente y parece una frase armada. Y que lo decimos siempre, aparte, sí, desde sí. hace bastantes años. Escuchaba que, bueno, se están haciendo notas en los supermercados mayoristas y la gente se está llevando, o sea, estoqueando, como se dice, con los productos de primera necesidad, ¿no? Porque el azúcar subió, todo subió. A 10 días de las elecciones. Exactamente. Porque eso también, ¿no? Tiene un tinte especial porque estamos a 10 días nada más de volver a las urnas. Y ya con una elección muy importante como es la elección presidencial, que va a definir el rumbo del país en los próximos 4 años. Exactamente. O al menos va a marcar algo si es que después tenemos balotaje. Claro, sí, pero digo, el presidente es el que tiene que comandar el país por 4 años, ¿no? Sí, claro. Eso es a eso me refería. Bueno, y estamos en comunicación telefónica ahora con un referente de Juntos por el Cambio, de la línea de Patricia Bullrich, es candidato a diputado. Estamos en comunicación telefónica con Julián Chasco. Julián, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Marcela? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Y bueno, analizando un poco lo que está sucediendo por estos días, ¿no? Días complicados en nuestro país. Muy, muy complicados. A ver, pero me parece que no por complicados no han sido previsibles, porque me parece que los que venimos siguiendo la evolución de este gobierno que termina, lamentablemente teníamos la previsión de que esto iba a ocurrir, tarde o temprano esto iba a pasar. Lamentablemente digo, pero me parece que era un secreto a voces que esto iba a ocurrir, porque el descalabro que viene haciendo este gobierno desde el minuto 1 era inevitable que esto fuera a pasar. Esta manera de manejar el país, gastando más de lo que hay, poniéndole todo tipo de trabas a la producción, y evitando pertenecer al mundo y hacer cosas que no son lógicas con la economía que funciona en todos los lugares del mundo, era lógico que íbamos a terminar de esta manera. Nosotros lo hemos dicho muchísimas veces que íbamos rumbo a Venezuela y lamentablemente estamos cada vez más cerca de que se cumpla este vaticinio, ¿no? ¿Estamos en riesgo de una hiperinflación después del 22, de acuerdo a lo que pase con las elecciones? Mira, técnicamente esto es una hiperinflación. Cuando la inflación es más del 100% anual, es una hiperinflación. Sí, no se anuncia como tal, digamos. Claro, digamos, en términos técnicos sería una hiperinflación, o una gran inflación, o una mega inflación, llamarle como quieras. Yo creo que estamos
en un umbral muy peligroso, porque yo creo que el gobierno, y especialmente el gobierno, cuando digo el gobierno de Massa, porque ya no es el gobierno de Fernández, este es el gobierno de Massa, me parece que ha decidido ir a fondo y quemar todas las naves, aún a riesgo de que al país le pase una crisis casi tan grave o más grave que la que ocurrió en el 2001. Me parece que es un grado de irresponsabilidad el que está demostrando el gobierno, muy importante, porque no se está tomando dimensión de que esto tiene, el índice de inflación de hoy y el de la del mes pasado indica que no hay retorno, no existe ese vaticinio que tienen ellos, que va a haber un mes de inflación y después todo se va a controlar porque ya se hizo el ajuste. Se hizo un ajuste del tipo de cambio, después de las pasos, se hizo una devaluación del 20% del tipo de cambio, pero se siguió gastando, y no solo que se siguió gastando, sino que además se emitió dinero y se largó a la calle dinero sin ningún respaldo, y además sin achicar el gasto. Por lo tanto, no hay manera de que esto no termine de esta manera, con los precios cada vez más disparados, y además hay cosas, la inflación casi que es como medir la temperatura dentro de la heladera, porque no se están midiendo los precios liberados, se están midiendo los precios, en muchos casos, de los precios cuidados, y esos precios son los que se mide, los que se usan para medir la inflación. Yo estoy seguro que si se midiera de manera libre, la inflación es mucho más, y la vemos los que vamos al supermercado, los que vivimos en la vida cotidiana. Vos sabés positivamente que no es el 12%, que es muchísimo más. La semana pasada se remarcaba a la mañana y a la tarde. O no hay productos, o no hay entrega. Eso te quiere decir que el número es mucho más grave que lo que está publicado en el INDEC. Julián, buenas tardes. Ante este panorama, sumado a los dichos de Milei que provocaron una denuncia del presidente Alberto Fernández, luego una conferencia de Milei respondiéndole, ¿qué territorio está preparado para la elección del 22 de octubre? ¿Qué les parece, al menos desde su espacio político? Mira, yo lo que veo, y esto es a nivel personal, pero creo que compartido por la mayoría de nuestro espacio, es que lamentablemente los que gobiernan son unos irresponsables, y Milei en este caso es otro gran irresponsable, porque a costa de sacar más votos o intentar ganar una elección, no le importa nada de lo que le pase al país. Y me parece que hay que ser muy prudentes, son épocas de mucha prudencia. Todos sabemos lo que pasa en el país, todos sabemos que no es bueno renovar un plazo fijo en pesos. Ahora, la realidad es que no es la misma la responsabilidad que tenés vos o la que tengo yo con la que tiene un candidato a presidente que puede ser presidente. Él no es responsable de lo que pasa en el país, pero sí es responsable de que todo se acelere, de que todo se exacerbe, de que todo tenga un nivel de violencia verbal y un poco más tal vez cada día. Me parece que son momentos de tener mucho más prudencia de lo que tienen estos dos candidatos. Nosotros estamos muy preocupados porque mientras se habla de un plan motosierra o se habla de que se vaya todo al diablo porque total ya está todo explotado, el día después, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es el día después? Creer que yo gano las elecciones y al día siguiente todo se normaliza porque yo gané las elecciones es mínimamente una irresponsabilidad. Eso es típico de los líderes mesiánicos que creen que porque ganen ellos todo se va a resolver. ¿Y el cómo? 10 de diciembre, Sí. Cuando asuma el nuevo gobierno, los problemas van a estar todos ahí, no se va a resolver ninguno, porque con solo las elecciones no se resuelve el problema, es mucho más profundo esto. ¿Cómo ven ustedes el panorama del 22? ¿Va a haber, se va a ir a balotaje? Porque Mira, algunos opinólogos sostienen que puede llegar a haber presidente en primera vuelta. Yo no lo creo, sinceramente no creo que haya presidente en primera vuelta, creo que va a haber un balotaje, creo que el tiempo va demostrando que muchas propuestas, en este caso de Milei, que va, según dicen todas las encuestas, primero en las opiniones o en las intenciones de voto, no va a llegar a ser una diferencia como para llegar en primera vuelta. Me parece que va a haber una segunda vuelta. El tiempo va a demostrar que muchas de esas propuestas son inconsistentes e inaplicables,
y basta razonar un poquito porque se va desdiciendo de cada una de las cosas que propuso en su momento, se va desdiciendo, y por otro lado, ver la real posibilidad de un plan de gobierno y de un equipo de gobierno como el que tenemos nosotros con Patricia Bullrich, que habla de 10 gobernadores, muchos intendentes, muchísimos legisladores, senadores, concejales, un equipo de trabajo y un equipo de gobierno preparado. Nosotros vemos una muy pobre oferta de La Libertad Avanza que se relaciona con probablemente lo nuevo de su espacio y lo rápido de su crecimiento, que es fruto del estado de ánimo y de la situación principalmente económica de nuestro país, porque se habla solamente de eso. El resto de los problemas se los deja de lado, no se los analiza siquiera. Me parece que nosotros estamos en condiciones de disputar un balotaje, creo que vamos a llegar bien a estar segundos, si no primeros, en el balotaje, y creo que ahí va a ser una discusión distinta, va a ser una discusión de un proyecto de país distinto, donde el tema, creo que todos sabemos los argentinos por dónde va la cosa, que el kirchnerismo está agotado, que por ese lado no camina nuestro país, que el mundo va para otro lado y que nosotros tenemos que ponernos en el camino o en las vías en las que funciona el resto del mundo. Pero no es lo mismo ponerse con un plan integral como el que tenemos nosotros, con un equipo importante como el que tenemos nosotros, a ponerse en marcha con alguien que hace de la exacerbación, de la violencia, porque de la violencia verbal, de la violencia gestual, el futuro de nuestro país. Yo no creo que ese sea el futuro de nuestro país. Yo creo que nuestro país tiene que ser un país ordenado, un país serio, que se inserte en el mundo y que hacia adentro mire los reales problemas de la sociedad. Y que el 10 de diciembre tiene que empezar a resolver problemas. El 10 de diciembre hay que ser serios y decir qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Porque hay proyectos como la dolarización, que se ha hablado muchísimo, que eso ya quedó descartado porque es imposible de hacer. Y como dijo justamente Milei, por eso te decía hoy más temprano que me parece que también es un irresponsable, cuando dijo, cuanto más se vaya el dólar, más fácil es la dolarización. Claro, es más fácil porque se licúan los salarios, porque se licúa la gran cantidad de los argentinos, se les va a licuar su ingreso. Esa es la realidad. Entonces lo que tienen que saber los votantes es que si eso ocurre, la dolarización va a ser al tipo de cambio que pase en ese momento. Y hoy sería más o menos a 1.000 pesos. O sea que alguien que cobra 200.000 pesos va a cobrar $200. Y los precios, si se dolarizan, como correspondería a una economía dolarizada, imagínense que, por ejemplo, un litro de gasoil o un litro de nafta en Uruguay vale $2. O sea que valdría 2.000 pesos el litro de nafta. Entonces, digo, hay que entender algunos proyectos que suenan interesantes, suenan lindos, pero el día 10 de diciembre eso no va a ocurrir, porque la dolarización no se va a poder dar, a menos que se decida hambrear a, no sé, 20 millones de argentinos que ya están pasándola mal. Julián, el resultado del próximo 22 de octubre o en un hipotético balotaje el 19 de noviembre, ese resultado depende de la continuidad o no de Juntos por el Cambio. ¿Puede haber ruptura? Mira, yo creo que si el 22 o en noviembre el gobierno es un gobierno de este espacio nuevo de La Libertad Avanza, va a haber una reconfiguración total, no solo de Juntos por el Cambio, sino también del peronismo o actual kirchnerismo. Me parece que habría una reconfiguración importante, no por ocupar espacios de gobierno, sino porque evidentemente hablaría de que la sociedad está pidiendo otra cosa y los espacios, bueno, obviamente se reconfiguran. Creo que de todas maneras, tanto Juntos por el Cambio como el peronismo, como lo conocemos nosotros, se van a reconfigurar, ganen o pierdan. Me parece que la necesidad de la sociedad de una política que empiece a mirar a la gente de otra manera, que deje de mirarse el ombligo. Y lo pidió en las PASO, ¿no? Pero fíjate cómo la política ve otra cosa y vive de otra cosa. Si después de las PASO nos enteramos de Insaurralde, y no es que pasó hace 2 años, pasó después de las PASO. Quiere decir que hay un grupo de gente, que es este sector que vive de
de las prebendas y que vive de la política, que no tomó cuenta de que la gente está enojada, de que la gente está harta de pagar impuestos y pagar servicios caros y pagar ineficiencia del Estado. Y que tu sueldo nunca te alcanza, tu ingreso nunca te alcanza, seas el empleado que menos cobra o el empresario que tiene una pyme o cualquier sea. Los que la trabajamos con la nuestra, con nuestra plata, nunca llegamos. Y hay un grupo de gente que vive de otra manera. Y bueno, eso me parece que está muy bueno, el enojo de la gente, está muy bueno que se cristalice, pero no por eso tenemos que ir al extremo de saltar al vacío a cualquier locura. Me parece que hay que ser prudentes, hay que decirlo, hay que actuar en consecuencia, y la política tiene que tomar nota. De una vez por todas tiene que tomar nota. Julián Chasco, agradecemos mucho estos minutos con FM Identidad, porque bueno, ya no queda muchos días para hablar de política, ¿no? Ante las elecciones generales que van a ser el otro fin de semana, el próximo fin de semana. Muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes y a disposición como siempre. Muchas gracias, que tengas buenas tardes. La palabra entonces, Mariano, de Julián Chasco, referente del PRO de Coronel Moldes, que es candidato a diputado nacional por la lista de Patricia Bullrich, su análisis ante las próximas elecciones y la situación del país. Sí, y me parece que de alguna manera lo que fue una pregunta sobre qué puede llegar a pasar, en este caso Juntos por el Cambio, porque justamente Chasco es parte de ese grupo. De ese grupo. Es bueno también cómo se puede llegar a reconfigurar la política argentina si hay una victoria de Javier Milei, ¿no? Yo creo que sí. Que aparentemente no está con uno ni con otros. Digo aparentemente porque mucho se dice, viste, que lo de Juntos por el Cambio dice que Massa le armó la lista, exactamente. Del otro lado, bueno, dicen algo parecido por la cuestión de Macri, que tenía una afinidad muy grande con Milei. Bueno, son situaciones que desde aquí al menos no las vemos, pero claro, es dentro de las tantas incertidumbres que tenemos, una de ellas también es de políticamente cómo va a quedar parado el país, ¿no?